Hay en la historia del cristianismo, a partir del siglo IV en adelante, una situación que poco a poco se empezó a agudizar y que de alguna forma es vergonzoso. Es una parte de la historia que puede ser vergonzosa o es vergonzosa y se va a agudizar por allá por el siglo XIII, XIV, XV, XVI, y es una acción que se le va a conocer como simonía. La simonía es la venta de cargos eclesiásticos o privilegios eclesiásticos dentro de la comunidad cristiana. Es decir, que había personas que tenían suficiente dinero y que ellos podían comprar una iglesia en el sentido no de lo físico, sino el hecho de estar a cargo de esa iglesia, ya sea como líder eclesiástico o alguna sección, administrarla, y podían comprarla. Y dependiendo de la ubicación de la iglesia, ellos podían, cotizaban más el costo de esa iglesia. De tal manera que si había una iglesia que regularmente no era una iglesia potencialmente económicamente fuerte, bueno, había pocas personas que se interesaban en comprar ese cargo eclesiástico. Sin embargo, si había alguna iglesia o en algún lugar en donde pues era una zona potencialmente fuerte en donde había suficiente dinero, bueno, se cotizaba más y en algunos momentos podía hacerse algo así como de oferta y demanda. El que más pagaba, pues se quedaba con ese cargo eclesiástico. Esa es la simonía, es la venta de algún cargo eclesiástico. Sin embargo, aunque esa simonía es fuerte, esa acción se basa en un pasaje del libro de los Hechos. Si usted me acompaña, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 8. Y aunque son escasamente 16 versículos nada más que nos hablan de un personaje de quien va a tomar nombre esta situación de simonía, y aunque escasamente nos habla solamente de unos 16 versículos nada más de esta persona, bueno, el impacto que va a tener en la iglesia va a ser muy fuerte, al grado de llamar a esta situación, a esta irregularidad en la iglesia, pues simonía, en honor al nombre de esta persona. Es más, no solo eso, mire, este personaje, durante quizás los primeros 2 siglos del cristianismo, funda una religión que se va a conocer como los simonitas. Y esta religión va a ser realmente fuerte, ¿no? O sea, no van a ser grupitos por allí aislados. Va a ser prácticamente una religión en donde va a haber una mezcla de cristianismo, judaísmo, algo de gnosticismo. Se dice que él pudo haber tenido mucha influencia gnóstica e incrementada el gnosticismo cristiano. Durante los 2 primeros siglos va a ser muy fuerte este movimiento que se le va a conocer como simonianismo. Pero ¿dónde empezó todo? Vamos por favor a esta historia y quiero que por favor me ponga mucha atención. Posiblemente usted y yo, a lo mejor usted no se identifique con esta persona, pero quiero que por favor abra su corazón, porque aquí hay algo muy interesante. Hechos capítulo 8, y quiero leer del versículo 9 al versículo 24, por favor. Bueno, nada más déjeme ubicarle en su contexto. El evangelio se estaba extendiendo. Jerusalén había sido el centro o la capital donde inicia el evangelio, donde los apóstoles estaban allí. Pero Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Ahora toca la oportunidad de extender el evangelio a la ciudad de Samaria.
Una región muy importante en el sentido que para los judíos no era una región muy agradable. Había cierta animadversión y cierta rivalidad entre judíos y samaritanos. Sin embargo, llega el evangelio allí y deciden enviar a Felipe. Y aquí, por favor, quiero que me ponga mucha atención. Llega Felipe, empieza a predicar el evangelio. Pedro también está allí y empiezan a predicar de tal manera que empieza a haber un gran avivamiento. La ciudad empieza a conocer a Jesús. Había conversiones reales, conversiones genuinas, y el evangelio empieza a crecer. Es así que entonces envían a 2 apóstoles para ver cómo está la situación y para también llegar y ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. En esta situación, ahora veamos por favor lo que empieza diciendo el versículo 9. En Samaria, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También, y aquí empieza, por favor, subraye. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Recuerdan lo que les dije? Simonía. Ofrecer dinero por, en este caso, por una bendición, por una gracia. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí termina la historia. No se vuelve a mencionar más adelante la vida de este personaje, de Simón. De allí viene la expresión que yo les estaba comentando, la simonía. El comprar un cargo eclesiástico u obtener alguna bendición o alguna autoridad dentro de cierta zona, de cierto lugar, a través del dinero, la compra de algún cargo eclesiástico. ¿Dónde surge? En esta pequeña historia. Quiero que analicemos por un momento la vida de este hombre, porque nos va a sorprender algunos detalles que quiero comentar con usted. Felipe llega a Samaria, empieza a predicar el evangelio.
empieza a haber un gran avivamiento. Dentro de ese avivamiento, ojo, el avivamiento que se menciona aquí no es asuntos emocionales o asuntos externos, sino ese avivamiento tiene que ver con conversiones. La gente se convierte al evangelio. Ese es realmente un avivamiento. Un avivamiento no tiene que ver con una euforia. Un avivamiento tiene que ver con conversiones reales, con que la gente reciba el evangelio y ese evangelio transforme y cambie y llega a esta ciudad, a Samaria. Entonces, es oído desde Jerusalén que el evangelio había llegado en Samaria y que ahora necesitaban algo más. Así que envían a Pedro y a Juan a Samaria para que orasen por cada persona que había recibido el evangelio, impusiesen sus manos y recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando llegan a Samaria, entonces Pedro y Juan empiezan a hacer precisamente esto, a imponer sus manos. La gente es confirmada recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero había allí un personaje, un hombre que se nos dice en primer lugar que su oficio era hechicero o era mago y que hacía grandes cosas de tal manera que a la gente de Samaria le tenía engañada. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas del siglo II, él dice que precisamente este mago o este personaje, Simón, él había nacido en una ciudad de Samaria llamada Gita. Así que obviamente era muy conocido en Samaria este Simón. ¿Por qué? Porque era, según este pasaje, dice que se hacía pasar por un grande. Ahora, no solo se hacía pasar por un grande, la gente estaba convencida de que el poder que tenía este Simón era un poder transformador, era un poder que venía de parte de Dios. Dicen algunos historiadores, Tertuliano también, Ireneo, dicen que este Simón se hacía acompañar de una mujer llamada Helena, que era como si fuera su profeta o su musa. De tal manera que esta mujer asentía todo lo que este hombre hacía. Y decía, ese es el poder de Dios. Era la profeta de Simón. Así que vemos a un hombre que poco a poco está escalando. Vemos a un hombre que cuando él se presenta, la gente llega y está atento a él. Quiero por favor que observen este rasgo y esta característica de este Simón, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que es precisamente lo que sale de su corazón. ¿Qué es lo que siempre hacía? Él era el centro de atención. Cuando él llegaba a una ciudad, la gente se reunía, lo veía y esperaban recibir algo de él. De tal manera que estaban atentos a sus poderes, entre comillas, mágicos y a lo que también Helena decía. Lo dice la Escritura. Así que este hombre se movía entre esa sociedad. Pero el Evangelio llega. Y entonces él se convierte. Y usted va a decir, no se convirtió realmente. Quiero que vea, por favor, 3 pasos que son interesantes, que son los pasos que nos hablan de una conversión. Son los pasos que usted y yo hemos seguido. Por favor, quiero que vea en el versículo 13, por favor, lo siguiente. También creyó Simón mismo. Número 1, creyó. Luego, y habiéndose ¿qué? Se bautizó. Y luego la tercera cosa dice que estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Estaba siempre con Felipe. En otras palabras, lo que nosotros conocemos hoy en día como que se estaba discipulando. ¿Sí me estoy explicando? Ya. Nosotros vemos que Jesús toma a 12 hombres para que estuviesen con él, no para que estudiesen, no para que llegasen cada 8 días a tomar una clase, una lección, que hoy en día decimos pues es la clase de discipulado. No, el discipulado tiene que ver con un contacto con la persona, con estar con. Ese es el discipulado bíblico. Así que vemos por favor 3
rasgos bien importantes. 3 rasgos que hoy pudiéramos identificar. Si usted y yo no supiéramos cómo termina la historia, podemos decir, este es un hombre que se convirtió. Vamos a invitarlo a dar su testimonio en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un hechicero, pero se convirtió y deja sus artes mágicas, porque ha estado pasando por los 3 pasos que se requieren para ser cristiano. Número 1, creer. Luego, se bautizó. Y luego, estaba discipulándose. Tal vez usted puede decir, no, pero si realmente se hubiera convertido, mire, usted y yo no sabemos el corazón de las personas. ¿Sí me estoy explicando? Eso lo conoce Dios. Quizás, vuelvo a repetirle, si no conociéramos cómo termina esta historia, podemos decir genuinamente este hombre creyó, porque también se bautizó y estaba en un proceso de discipulado. Es un hombre que en ese momento, pues ahora está reflejando que es cristiano. Nos está mostrando y está mostrando a la sociedad que había conocido el Evangelio, que el Evangelio le había caído en su corazón. Le vuelvo a repetir, porque son las 3 cosas que hoy en día nosotros buscamos. Una persona que crea y después le decimos, si tú crees, ahora bautízate. Y lo bautizamos. Y después entras a un proceso de enseñanza con X o Z persona, discipulado. Así que veamos por favor estas características de este hombre que empieza en teoría bien, o que parece que las cosas las está haciendo bien. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Mire, es bien difícil, especialmente analizar, si es difícil analizar la personalidad del ser humano, y los psicólogos lo hacen, ¿qué tan difícil es analizar la espiritualidad de un ser humano? Si este hombre está pasando por estos 3 pasos que son indispensables para empezar a conocer el Evangelio, creer, bautizarse y discipularse, imagínense por favor, con esto ya la hicimos. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos salir y predicar el Evangelio y hacer que la gente crea y que después se bautice y después que entre en un proceso de enseñanza, de estar discipulándose con alguien? Y cuando nosotros vemos a esa persona podemos decir, esa persona se convirtió. Y quizás si a este hombre lo tuviéramos hoy en día, en la actualidad, lo invitaríamos en muchas de nuestras iglesias para que diera su testimonio como y pusiéramos una pancarta allá afuera diciendo de la magia al Evangelio, ¿no? Y él podría dar su testimonio. Sin embargo, hay algo que en su corazón no había sido tratado. Él había estado o estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Por favor, quiero que vea en el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. A este, donde quiera que se paraba. Así que, por favor, quiero que vea a una persona que es el centro de atención, pero que ahora llega al Evangelio y haga de cuenta que, por ejemplo, está una cámara aquí, está sobre Simón. A donde quiera que va, lo van siguiendo. Pero de repente llega el Evangelio. Ahora ya no es el número 1. Ahora es uno más de entre la multitud. ¿Es un discípulo? Sí, es un discípulo. Pero es uno más entre todos los que se habían convertido. Es uno más entre todos los que se habían bautizado. Ya la gente no se volteaba a verlo a él. Porque ahora ven a Felipe predicando el Evangelio, ahora ven a Pedro y a Juan imponiendo las manos y la gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y este hombre pasa a segundo término. Y es allí cuando entonces algo empieza a revolotear en su corazón. ¿Qué es lo que pasó en mi vida? Si antes la gente me ponía atención, ahora nadie me pela. Así que posiblemente en algunas pláticas él quería llamar la atención, hablar de él, queriendo ya no hacer sus magias, ¿no? Porque eso ya lo había dejado. Pero quizás sus pláticas podría o querría
dirigirlas hacia Él. Alguien dijo que nosotros conocemos más a una persona no por lo que calla, sino por lo que dice. Cuando usted escucha a una persona que habla más de él, de lo que hace, es más, hasta cristianos, y finalmente después de contar su testimonio, han escuchado que dicen, y todo esto no es para mí, sino para la honra y la gloria. Ajá. Es una frase que realmente la podemos usar, pero que en el fondo no es eso. Porque hablamos 10, 15, 20 minutos de nosotros, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que Dios hizo con nosotros o lo que estamos haciendo por Dios. Y ya al final lo cerramos con la frase, pues esto es para la honra y la gloria. ¿En realidad es eso? Vea por favor a este Simón. La gente estaba atenta hacia él, pero en un momento dado, ahora los reflectores ya no son hacia él, ahora son hacia el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Bueno, Pedro y Juan empiezan a imponer las manos y entonces reciben el bautismo del Espíritu Santo. Dice este pasaje que cuando vio Simón que por la imposición de manos les recibían el bautismo en el Espíritu Santo, él les ofreció dinero y él dice, para que cuando yo también, otra vez, observe, yo venga, imponga las manos, también ellos reciban lo que ustedes están haciendo. Pedro y Juan se voltean y le dicen, tu dinero perezca contigo, porque tú crees que con dinero se puede comprar esto. Y empiezan a hablarle duro. Ahora, nosotros podríamos ver lo superficial. Un hombre que está accionando o haciendo algunas cosas que no son correctas. Pero nos está reflejando una cosa. El verdadero problema no está en sus acciones. El verdadero problema está, quiero que vea por favor, dónde está el verdadero problema. Versículo 21, por favor. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto. ¿Cuál era el problema? Ofrecer dinero, no, ese es el resultado. ¿Cuál era el problema? El que quería seguir llamando la atención, no, ese es el resultado, es lo que estamos viendo. El verdadero problema es un corazón no recto delante de Dios. ¿Pero cómo? Ya había creído. Su corazón no era recto delante de Dios. ¿Pero cómo? Ya se había bautizado. Su corazón no era recto delante de Dios. ¿Pero cómo? Ya había pasado por un proceso de 5 cursos de discipulado. Su corazón no era recto delante de Dios. Mire, Jeremías, si quiere por favor observar Jeremías capítulo 17, versículo 9. Porque yo puedo argumentar y yo puedo decir, no, es que yo estoy bien. O sea, no, tú no conoces mi corazón. Bueno, ni yo ni usted conoce su corazón. O sea, por más que yo quiera tratar de conocer mi corazón, por más que yo quiera presentarme, decir, es que yo estoy bien, no hay problema, el problema lo tienen los demás. Quiero que vea lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la NTV, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nuestra versión 60 dice, ¿quién lo conocerá? O sea, por favor, tiene que haber un momento en que usted y yo tenemos que sincerarnos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Nos podemos seguir engañando nosotros. Podemos decir diciendo, es que mi corazón está bien. Sí, pero dice este versículo que el corazón es engañoso. Y que no hay nadie que lo conozca. Y el único que lo conoce es Dios. Y puedo yo engañarme tratando de creer o tratando de mostrar o tratando de demostrar
que soy o que estoy haciendo las cosas correctamente, pero en el fondo mi corazón no es recto. ¿Sí me estoy explicando? El problema no era el dinero que estaba ofreciendo. El problema no era que en ese momento, pues, él quería seguir llamando la atención. El problema tenía que ver con su corazón. A lo largo de la Escritura, usted y yo tenemos que entender eso, que lo que Dios está interesado es cambiar nuestro corazón. Pero muchos de nosotros lo único que hemos estado haciendo cambiando hábitos, ¿sí? O sea, lo externo. O sea, ya no hablamos así, ahora hablamos de esta forma. Ya no nos vestimos así, ahora nos vestimos de esta forma. Ya no voy a este lugar, ahora voy a este otro lugar. Pero en realidad nuestro corazón sigue siendo incorrecto delante de Dios. Solo nos hemos puesto una cubierta, nada más. Solo nos hemos puesto ahora sí un hábito. Pero nuestro corazón sigue siendo el mismo. ¿Sabe que precisamente lo que Dios está interesado es en cambiar nuestro corazón? Por eso dice que Él vendría y quitaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. No solo sensible, sino un corazón acorde a Dios. Mire, el Salmo 139, cada vez que yo lo veo, yo le pido a Dios y yo le digo: Dios, quiero tener esa misma actitud que tuvo David. Esa misma actitud que tuvo, yo la quiero tener. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce, ¿qué? Mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, David es honesto y no está diciendo: yo me he examinado, yo estoy bien. No, Dios, tú examíname, tú pruébame, tú ve cómo está mi corazón y muéstrame realmente cómo estoy yo. Porque yo me puedo estar engañando y puedo estar como este personaje, Simón. Pasó por los 3 filtros, pero su corazón no era recto. Y David le decía: pruébame, Dios, examíname. No le está diciendo: yo me voy a examinar, yo me voy a probar, yo me voy a meter y voy a ser sincero. No, yo me puedo seguir engañando. Yo me puedo seguir creyendo y mostrando a la gente una cara. Yo estaba pensando en el tema. Caras vemos, motivaciones no sabemos. ¿Cuál era la motivación? Incorrecta. Pero ¿cuál era el problema? Su corazón. Ahora, rápido. ¿Cuál es la solución? Por favor, después de que le dice aquí: tu corazón no es recto delante de Dios, quiero que vean lo que le dice en el versículo 22. Porque la solución está aquí. La clave está aquí. Arrepiéntete, ¿qué? Pues de esta tu maldad. Arrepiéntete. Esa es la clave. Si usted observa, por favor, en el versículo 24, lo que respondió Simón, dice: respondiendo entonces Simón dijo: rueguen a vosotros por mí al Señor. ¿Qué es lo que está pidiendo? Pidiendo oración. Ahora, ¿está malo pedir oración? No. Pero ¿cuál es el problema? Saltarnos lo primero. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Es algo que en esta semana yo estaba pensando. Mire, usted puede pedir, ore por mí, por esto, por todo lo que es. Pero si no damos el primer paso, que es arrepentimiento, nuestro corazón va a seguir siendo igual. Mire, hay un manuscrito muy antiguo que se conoce como el Códice D. Este manuscrito D dice que después de que Simón escuchó esto, pasó muchos días llorando, pero no se arrepintió. No es lo mismo estar llorando, no es lo mismo sentirme mal. No sé si su lloro era porque se sentía avergonzado, quizás. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento.
Una persona con remordimiento, alcohólico, al otro día de la mañana, la cruda, todo eso, lo que despierta a su realidad, ve todo el destrozo que hizo y promete y dice, ahora sí, perdóname esto, lo otro, baja todo eso, pero está con una situación de remordimiento. Llora y aparentemente en algunos días, no, ya cambió. No. Se vuelven a dar las circunstancias y otra vez cae en lo mismo. ¿Por qué? Porque no pasó por lo primero, arrepentimiento. ¿Cuál es la clave de esto? Arrepentimiento. Mire, cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, ¿recuerda cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Matan a Juan el Bautista y Jesús entra a escena. ¿Y con cuál es el mensaje con el que Jesús entra? Ya vine, échenle ganas, hijos, porque yo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Es que no hay de otra. El arrepentimiento es fundamental. Es que oren por mí, sí, pero si no hay arrepentimiento, nos estamos saltando el primer paso. Mucha gente puede venir y puede pedir oración, oren por mí, por fulano, sultán, y hasta ahí queda el asunto. Oramos, está bien, pero no puede haber cambios sustanciales si no hay arrepentimiento. Y quisiera cerrar con esto. ¿Sabe qué? Dice que pide oración, dice, oren por mí, para que nada de esto me acontezca. Pero no se arrepintió. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el resultado de este hombre? Sí, lloró algunos días, sí se sintió mal. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Sabe cuál fue? Que él fundó una religión. O sea, no encajó con los apóstoles. Entonces fundó su iglesita, en donde ahora él era el que mandaba. Él era el centro. Fundó el simonianismo. Se dice que él llegó a atreverse a decir que él iba a morir al igual que Jesús, iba a resucitar. Murió, sus discípulos tuvieron que esperar y nunca resucitó. Mire, encontraron por ahí una placa que hace alusión a él y que él decía lo siguiente: soy la palabra de Dios, soy hermosa. Yo soy el Padre, soy el Todopoderoso, soy todo. Un personaje que pidió oración, pero no cambió porque no se arrepintió. Su corazón no fue recto delante de Dios. Así que prefirió no arrepentirse, buscar ahora los reflectores para él, fundar su iglesia. Y vuelvo a repetirle, o sea, no fue un grupito de personas, fue un grupo fuerte, el simonianismo. Todavía después de muerto, muchos continuaron creyendo en lo que él decía. Muchos decían que él era la encarnación del Padre. Imagínense. ¿Dónde empezó? En un hombre que no tenía un corazón recto delante de Dios. Un hombre que no quiso pasar por lo primero, arrepentimiento. ¿Pidió oración? Sí. Recuerde, creyó, se bautizó, estaba en discipulado, pidió oración en la iglesia para que nada de lo que le había dicho ocurriera. Sí, pero nunca se arrepintió. Si nosotros no pasamos por ese paso, nuestro corazón seguirá siendo el mismo. Quiero que nos pongamos en pie un momento. Dios está interesado, déjeme, no en cambiar las cosas externas, no en hacer algo nada más superficial, nada más en donde usted y yo nos parezcamos mucho a los cristianos, porque creemos, nos bautizamos, estamos en discipulado,
Híjoles, pero nada más tocan esa parte, como si nos picaran allí, sale lo que realmente somos. Decimos nosotros aquí, sacamos el cobre. ¿Cómo está en su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Eso es lo que más importa, no lo que pasa alrededor. Quiero que cierre un momento sus ojos, por favor. Yo nada más quiero cerrar con esto. Tenemos una semana en donde usted y yo necesitamos pedirle a Dios que Él nos examine, ¿sí? No nosotros, no, yo puedo seguir engañándome. Es más, puedo tener a mi Elena a mi lado, que también me diga, sí, tú estás bien. Yo tengo que entrar en la presencia de Dios y decirle a Dios que me desnude, que me muestre la persona que realmente soy. Y lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Dar media vuelta, eso es arrepentimiento. Puede haber lágrimas o no, eso no importa, pero es una decisión. Tengo que cambiar, tengo que modificar. No mis acciones que la gente ve, sino lo que hay en mi corazón. Así que hoy, en esta mañana, usted y yo tenemos la oportunidad de decirle a Dios: cámbiame, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Padre, te damos gracias. Y hoy en esta mañana queremos pedirte que tú tomes la vida de cada uno de nosotros, nos ayudes a caminar y a hacer tu voluntad. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.